Muy buenos días. En esta mañana vamos a iniciar el servicio de este día, sábado. Qué bueno que ha sido Dios al darnos un sábado más para poder estar en relación con Él, para poder estudiar su palabra. En esta mañana vamos nuevamente a seguir hablando sobre la historia que hemos estado hablando durante 2 sábados. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando sobre el ciego. Y hoy vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que hizo Dios con este ciego que había nacido de así? Así que voy a invitarles a que hagamos una oración. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos en este lugar para poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Toque nuestros corazones, oh Dios, y podamos aprender, podamos entender tu palabra. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 9, versículo 3. Dijo Jesús, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Este versículo tiende quizá a pensar, ¿cómo así que Dios entonces no pecó ni él ni sus padres? Sino para que las obras de Dios se manifiesten. O sea, está hablando Jesús como que Él es ciego para que veamos que Dios puede sanarlo. O sea, Dios es así. Sabes, hermano querido, en esta mañana yo quiero decirte lo que Dios está haciendo, lo que Jesús quiere es sacarle la idea a los discípulos también, porque recuerda que la semana pasada hablábamos de que se creía de que los sufrimientos, la enfermedad, todo lo que pasaba era castigo de Dios. Por alguna razón Dios ha estado castigando a las personas y no era de pensar que este ciego era la razón por la cual se había hecho algo para que hubiese nacido así y era que estaba castigando Dios a este ciego. Entonces lo que Jesús al dar esta respuesta, porque recuerda la semana pasada decimos que los discípulos le hicieron una pregunta, maestro, ¿quién pecó, o sus padres? Porque ellos tenían esa idea, porque los fariseos tenían ese pensamiento de que era el castigo de Dios. Y Jesús respondió. En esta mañana vamos a ver esta declaración de Jesús, la respuesta de Jesús. Le dijo a sus discípulos, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Pero entonces, ¿qué? Quedaron los discípulos sorprendidos. Quedaron los discípulos pensando, pero entonces, ¿por qué está ciego? Jesús quería sacar esa idea. Entonces, hablamos de que en Dios no hay maldad. Dios es amor. Dios lo que quiere es la felicidad para el ser humano. En Dios no existe ningún castigo. O sea, el diablo es el que se encarga de dar el sufrimiento. A medida que el pecado entró, empezó a entrar también el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y todas las cosas que hoy en día pasamos son consecuencias del pecado. Así que Jesús quiere quitarle esa idea y por eso contestó de esta manera. Ni pecó él, ni pecó sus padres, sino él está allí para que Dios se manifieste en él. O sea, en otras palabras, déjame decirte, o sea, él no tiene ninguna culpa. El ciego es inocente, sus padres son inocentes, pero él está así, en ese dolor, en esa enfermedad. Es una enfermedad que él tiene y Jesús a eso vino a esta tierra, a curar toda enfermedad y toda dolencia, dice la palabra de Dios.
A eso vino a este mundo. El castigo lo da el enemigo de Dios. Él se encarga en hacer sufrir a cada hijo de Dios. Porque de esa manera es que el enemigo logra que el ser humano se distancie de Dios, que el ser humano esté fuera de Dios y no busque a Dios. Al contrario, en medio de esa situación, el ser humano entonces reniega de Dios y dice: Dios no existe. Dios se olvidó de mí. Así que es importante entender, dice aquí, es importante entender la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús respondió eso? Quizá digas por qué Él está hablando de esa manera, pero el texto mismo lo dice. El texto dice que Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, Dios es el que tiene el poder. El ser humano no puede hacer nada con cuestión a esto. Busca solución el ser humano para arreglar la situación. Pero entre más busca, más se hunde en la desgracia. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos quisieron resolver el problema. Ellos quisieron tener la solución. ¿Y qué hicieron? Hojas de higuera. Se hicieron delantares de higuera. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo dura un vestido de higuera? Mientras están verdes, está bien, pero ¿y cuando se seca? Cuando sale el sol y ya se secó. ¿Qué es lo que pasa? Pero esa es la solución del ser humano. Pero Dios ama tanto al ser humano que Él vino para solucionar ese problema que el enemigo te metió. Y la Biblia dice que Dios les hizo delantares. Mató un cordero, símbolo de Jesús que iba a venir para morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El dolor, desde que el pecado entró, ha invadido a este mundo. Y ha crecido tanto que el ser humano hasta se olvida de Dios. Cuando está metido en un dolor, en un problema, tiene una enfermedad, el ser humano hasta dice: ya no aguanto más. Y lo que busca a veces es morir. A veces busca la solución a ese problema y cree que eso es la solución a tanto dolor que ha pasado en esta tierra. Pero déjame decirte algo. En esta mañana quiero mostrarte que a veces en el dolor es que nosotros buscamos a Dios. A veces Dios permite el sufrimiento para que por medio de ese sufrimiento tú te acerques a Dios. Dice un proverbio que a veces es necesario caer en cama para poder mirar arriba. Porque cuando caemos en cama, queramos o no, miramos para arriba. Es allí que buscamos a Dios, en la cama, en la enfermedad, en la dolencia. Porque el dolor es lo que nos acerca a Dios. En ese momento es que venimos y decimos: Señor, ayúdame. Resuelve este problema. Quítame esta enfermedad. Quítame este dolor. Allí es que nos acordamos de Dios. Cuando nos hundimos en la situación del pecado. Cuando el pecado nos esclaviza. Quiero contarte, sabes, en los años de mi infancia, cuando yo creí en Dios, empecé a leer la Biblia. Empecé a conocer realmente las maravillas de Dios. Y allí conocí que verdaderamente Dios se preocupa por sus hijos. Llegó el momento de que un hermano en la iglesia empezó a estudiar conmigo. Yo todavía no me había bautizado. Pero el hermano me dice: vamos a estudiar para que puedas bautizarte. ¿Quieres hacerlo? Está bien. Empezamos una serie de estudios en mi casa. Allí en mi casa, mientras estudiábamos, estaba mi papá. Todos los días en la tarde estudiábamos la Biblia, estudiábamos el curso que era para yo poderme bautizar.
Un día mi papá era siempre alcoholizado. Todas las semanas él pasaba alcoholizado. Me tocaba a veces irlo a buscar. En mi temprana edad a veces ni aguantaba para llevarlo a casa. Le decía, ¿por qué no nos acompañas a la iglesia? Acompáñanos a la iglesia para que vayamos todos. Porque él se emborrachaba. Él me decía, un día vamos a hacerlo. Un día los voy a acompañar. Pero nunca lo hacía. Nos íbamos nosotros a la iglesia. Pero seguía estudiando, seguía cogiendo ese curso que habíamos tomado para estudiar la Biblia. Al terminar el curso, llegó el hermano a casa para apuntar mi nombre. Un candidato más para bautizarse. Había bautismos el sábado siguiente. Ese día me dijo, ¿quieres bautizarte? Hay bautismos en la iglesia. Está bien. Yo ya había estudiado, ya conocía un poco de la Biblia. Mi papá estaba allí y le dice el hermano, usted le hace esa pregunta, ¿usted no quisiera bautizarse también? ¿Que un día también puede estar en la iglesia con su familia? Y mi papá dice, sí, me gustaría. Le dice entonces la siguiente pregunta, escucha bien. Le dice la siguiente pregunta, ¿por qué no acompañas a tu hijo? El próximo sábado hay bautismos. Y mi papá dijo, está bien. Y su nombre también fue apuntado. Quiero decir en esta mañana que fue mi alegría bautizarme con mi papá en ese tiempo. Pero tenía una pregunta y decía dentro de mí, ¿será verdad? Porque mi papá no había estudiado. El que había estudiado había sido yo. Pero él escuchaba allí la información nada más y estaba allí todos los días. Que automáticamente todo el curso él lo aprendió. Después yo le hice la pregunta, nos bautizamos el sábado que hubo bautismos y le dije, papá, ¿por qué usted le dijo que sí? Y me dijo él, ¿sabes? En ese momento yo no pude decir otra cosa cuando él me hacía la pregunta. Solamente pude decir que sí. Él me había dicho antes, yo no puedo dejar de beber. Él dijo, yo siento que el día que lo deje, me muero. Ahora, no podía dejarlo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba esclavizado al pecado. No podía tomar esa decisión. Pero ahí me di cuenta de que Dios a eso vino a este mundo. A romper esa cadena que el ser humano no puede romper. El ciego estaba allí, en esa calle transitable, con mucha gente, pero no podía ver. Estaba sufriendo. No sabemos cuánto tiempo llevaba. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero era de nacimiento. Estaba allí. Todos esos años, no sé, 20, 30, 10, 15, sin ver la luz del sol, sin ver el color de una rosa, estaba con esa enfermedad.
Pero gloria a Dios, porque Jesús llegó para solucionar el problema. Hoy en día, quiero decirte, no sé por qué circunstancias estés pasando, pero Dios llega hoy para decirte que tiene la solución. Él tiene la solución a tu problema, a la situación que estás viviendo, a ese sufrimiento, a ese trauma que en las noches no te deja dormir. Cristo es la solución. Dice la Biblia, capítulo 9 de San Juan, que le dijo al ciego, dice la Biblia que hizo lodo, escupió, hizo lodo y le untó en sus ojos. Cualquiera puede pensar, pero ¿y por qué hizo eso? Eso podríamos pensar que es hasta sucio, podríamos decir, pero lo hizo Jesús así. Y untó en los ojos, dice la Biblia. Tú puedes leerlo, yo no lo voy a leer. Puedes leer la historia allí en San Juan 9. Untó en sus ojos y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que el ciego fue, se lavó y dice la Biblia que regresó viendo. Gloria a Dios, porque ahí Dios hizo el milagro. No sé cuántos años había estado sin ver, pero ahora dice la Biblia que al lavarse en el estanque regresó viendo, alabando y glorificando a Dios. El ciego glorificó a Dios en ese momento, pero de ahí surgieron una cosa de cosas que empezaron a averiguar, empezaron a ver, empezaron a preguntarle quién te abrió los ojos. Fue Jesús. ¿Y quién es Él? ¿Qué tú crees que es Él? Yo no sé. Simplemente sé que me abrió los ojos. Y los fariseos le preguntaron inclusive a su familia, a su mamá, a su papá, ¿ese es su hijo? Y dicen, es Él. Es nuestro hijo. ¿Y cómo es que ya ve? Pregúntenle. Él ya es grande. Él puede contestarles. Así que surgió una cuestión de cosas porque Dios hizo el milagro. Cuando tú recibes un milagro de Dios, la gente se pregunta, pero yo sé que él estaba enfermo. Y mira, ahora se sanó. La gente pregunta. Yo conocía a esa persona, pero era un drogadicto, yo pensé que se iba a morir, pero ahora hasta lo veo bien cambiado, va de corbata, lo veo en la iglesia. ¿Cómo va a ser? Pero si yo lo conocía antes, ¿cómo era? Esos son los milagros que Dios hace y la gente se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Esas son las cosas que Dios hace, porque a eso es lo que vino a esta tierra, a este mundo, a solucionar el problema del ser humano. Claro, si el ser humano quiere. Porque te pregunto algo, ¿qué hubiese pasado si el ciego no hubiese ido a lavarse al estanque cuando Dios lo mandó? ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese rehusado a la orden que Jesús le dio? El ciego pudo haber dicho, yo lo que necesito es ver, ¿cómo voy a ir al estanque si no puedo caminar? ¿Cómo voy a ir al estanque? Me está mandando lo que yo quiero ver. Pero desde en ese momento el ciego le dio un voto de fe a Jesús. Él tuvo fe. Y allí es que él entonces obedeció. Hermano querido, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios hace que las circunstancias adversas, la situación que está sucediendo, esas cosas, aún la enfermedad, Dios la transforma para que nosotros podamos resolver nuestro problema. Cuando nos hundimos en el vicio, así como mi papá estaba hundido en el vicio, no podía salir de él. ¿Quién fue que tomó esa decisión? Dios. Porque él dice, yo no
pude hacer otra cosa más decir sí solamente. Solamente decir que sí, y todo dijo que sí. Y gloria a Dios porque nos bautizamos juntos. Murió, pero creyendo en Jesús. Quiero contarte una historia de un náufrago que quedó solo en una isla deshabitada. No había nadie allí. Estaba desesperado, viviendo él allí su desgracia, pensando qué voy a hacer ahora. Solo en esa isla deshabitada, no hay nadie. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sucede? Con lo que quedaba de la tripulación, lo que encontró, hizo una choza. Esa choza comenzó a hacer cosas allí mientras esperaba el rescate. Todos los días esperaba rescate, pero los días pasaron y ya no había esperanza. Las esperanzas se iban perdiendo día a día. Así que un día salió a buscar frutas silvestres y mientras él se alejaba de la choza empezó a ver una llama, empezó a ver que algún incendio. Él corrió y llegó. Cuando se dio cuenta era la choza que se había perdido, era la choza que se había quemado. Ahora queda peor. Él lo que dice ahora empieza a maldecir a Dios, empieza a renegar de Dios. Eso era lo que tenía y ahora se quedó peor que la situación de antes. ¿Cómo ahora esperar el rescate y cómo? Cuando de repente se oye un silbato. Y era una tripulación que había visto ese humo salir y se acercaba a ese lugar para rescatar a este hombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios utiliza a veces las cosas para nuestro bien. Y a veces nosotros todavía renegamos de Dios. A Dios no le importa que tú no lo escuches, que tú no lo quieras, que tú no lo ames. Pero Él te ama. Él quiere salvarte. Él en esta mañana te dio la libertad de elegir. Tú decides qué vas a hacer. ¿Aceptas o no aceptas? Pero Él quiere que tú seas salvo. Él nos dio el libre albedrío. Las cosas que nos suceden no es porque nosotros tenemos la culpa. A veces no es que nosotros tengamos que hacer, porque a veces decimos yo no hice nada. Pero ¿por qué me sucede esto? No es que pecó él ni sus padres, sino que es que Dios está utilizando ese momento para traerte a sus pies. Él está utilizando la enfermedad, Él está utilizando ese problema que tienes para que tú te acuerdes de que hay un Dios que quiere salvarte. Dios quiere librarte de la muerte. A veces queremos escapar de la muerte, queremos huir, queremos correr fuera de ella. Pero no es así. De la muerte no se escapa nadie. Y quiero cerrar esta meditación, quiero cerrar este mensaje contándote de un patrón con su empleado. Y le dijo el empleado, arréglame las cuentas, voy a pagar todo porque me voy. Pero ¿qué pasa? Te veo como si hubieses mirado a la muerte. Precisamente, le dijo el empleado, en el mercado cuando fui, miré a la muerte y levantó las manos amenazadoras para tocarme, para agarrarme. Así que yo me voy para la ciudad que se llama Samarra. Pagó sus cuentas, el patrón le arregló todo y él se fue. Minutos después, él caminó al mercado a comprar unas cosas y miró a la muerte allí. Y le dijo el patrón, ¿por qué asustaste a mi empleado? Mi empleado estuvo asustado y me dijo que lo amenazaste, levantaste las manos amenazadoras. La muerte le contestó, no, yo levanté las manos asustada, levanté las manos admirada de verlo aquí, porque esta noche tengo una cita con él en la ciudad de Samarra, muy distante de aquí. Yo estaba admirada, por eso levanté las manos, admirada porque lo miré aquí y estaba
teniendo una cita con la muerte en Samara. Hermanos, no podemos huir, pero Jesús es la solución a cualquier situación, a cualquier problema, inclusive para la muerte. Dios es maravilloso. Él está allí. En verdad, tú puedes estar herido, tú puedes estar fatigado, tú puedes estar sufriendo, tú puedes estar pasando cualquier situación, tú puedes estar ciego. Pero hoy Jesús ha venido para sanarte. Hoy Jesús ha venido para quitarte esa cadena que te está atando. Jesús puede ver todo. Jesús puede ver tu dolor. La Biblia dice que al pasar por ese lugar, vio al ciego de nacimiento y resolvió su situación. La Biblia dice que tuvo el milagro. Regresó viendo, aunque después tenía el problema con los fariseos, con los sacerdotes, de que le decían, ¿por qué él te sanó? ¿Que es un profeta? ¿Tú crees también en él? Él dice, yo no sé quién es, lo único que sé es que me abrió los ojos. Y en esta mañana Dios también te dice que quiere sanarte. Dios también te dice que quiere darte vida eterna. Él quiere librarte de la muerte. Es el único que puede darte esa solución, librarte de la muerte eterna. En esta mañana quiero invitarte que vengas a Jesús. Dios ha salvado a miles de personas, millones de personas levantaron la mano en voto a Jesús. Millones de personas aceptaron a Jesús. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no le dices, oye a Jesús, aquí estoy? Transforma en mi vida, transforma mi corazón. Quiero ser diferente. Acepto y en este momento la salvación. Jesús ha venido para romper todas esas cadenas, para solucionar tu problema, para sanar tu enfermedad. Quizá tú no puedes, pero allí está Jesús. Quizá tú no puedes decir sí, al igual que mi papá, pero es Dios quien lo va a hacer por ti. Tú solamente tienes que creer en Él y serás salvo tú y tu descendencia. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres decirle hoy que quieres transformar tu vida, que quieres aceptarlo en tu corazón? Entonces acompáñame. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a decirle a Dios que nos ayude, porque lo que hay aquí es solamente enfermedad, es solamente problemas, es solamente sufrimiento, pero hay un lugar donde vamos a tener vida eterna, donde vamos a ser felices. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, en esta mañana, Señor, hemos visto en tu palabra el milagro que hiciste, Señor, en aquel tiempo. Sanaste un ciego, le diste vista. Y muchos milagros, Señor, fueron hechos por ti cuando anduviste en esta tierra. En esta mañana, Señor, hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente sufriendo. Y en esta hora, Señor, rogamos para que tú puedas resolver ese problema de cada una de esas personas, Señor, que está pasando por esta situación. Queremos rogarte, Señor, a través de tu Santo Espíritu, puedas tocar nuestros corazones y que podamos responder a ese llamado. Podamos responder, Señor, porque estamos tan metidos. El pecado nos ha esclavizado tanto, Señor, que no podemos decir sí. No podemos decir, está bien, vamos a hacerlo. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza para poder vencer y poder tener la solución a cualquier situación que podamos estar viviendo en esta tierra mientras esperamos el rescate. Sabemos, Señor, que aún las cosas adversas de la vida las utiliza, Señor, para nuestro bien. Aquellas cosas que tenemos las vas a utilizar, esa enfermedad, ese dolor, ese sufrimiento, usted lo transforma para que podamos nosotros creer en ti. Ayúdanos para que podamos aceptar ese llamado de Jesús en esta hora. Ayúdanos para que podamos decir sí y podamos tener la vida eterna. Nos puedas
dar nuevamente la vista, Señor, porque ahora no vemos. No vemos esa realidad, no vemos ese bienestar, no vemos esa felicidad. Así como el ciego no había visto la luz del sol, no había visto a nadie, pero ahora regresaba saltando y glorificando a Dios. Que así nosotros también en esta hora, Señor, que estamos ciegos y no podemos ver lo que queremos realmente, la felicidad, el gozo, la paz, que podamos realmente a través de la fe, podamos verla, Señor, y podamos tener la vida eterna. Ayúdanos a creer en ti, en medio de todas las circunstancias que nos vienen en esta tierra. Acompáñanos a esperar al rescate que vienes por nosotros. Te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere darte vida eterna. Acepta a Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Dios te bendiga en este día.